Nos encontramos ahora en la tercera parte de los contratos nominados y una vez que hemos estudiado la permuta, la enfiteusis, el depósito, el contrato de trabajo, el contrato de mandato, de obras, la transacción, corresponde ahora estudiar las garantías que se constituyen a través de los contratos, como lo son la fianza, la prenda y la hipoteca, que, como ya lo dije, aunque se constituyen a través de un contrato, son garantías a través de las cuales se asegura el cumplimiento de obligaciones provenientes de un contrato principal, por lo tanto se consideran como accesorias. La fianza no está definida en nuestro Código Civil. Sin embargo, la doctrina ha brindado varios conceptos, tomando el que nos ofrece Sandra Aguilera Brizuela, para quien la fianza es el contrato en virtud del cual el denominado fiador contrae una obligación frente al acreedor de otra denominado deudor, comprometiéndose a cumplir con la obligación de tal deudor si éste no lo hace. Dentro de las características de la fianza tenemos que es un contrato consensual, unilateral, un contrato gratuito, conmutativo, porque las partes conocen el alcance de sus prestaciones, y accesorio. Las obligaciones afianzables son todas aquellas obligaciones principales, ya que la fianza es accesoria, pero para que ello pueda ocurrir, la obligación principal debe ser válida, es decir, el contrato o la obligación principal que se va a garantizar con la fianza no debe estar viciada de nulidad absoluta. Si solo está viciada de nulidad relativa, es decir, que es anulable, la fianza permanece válida mientras no se decrete la nulidad de la obligación principal. La fianza debe constituirse para garantizar una obligación válida, considerándose como válida la fianza contraída por una persona que legalmente es incapaz si el fiador conocía dicha incapacidad. En el caso de que el fiador no conociera dicha incapacidad, la obligación, es decir, la fianza, no se considerará válida. Quien se constituye como fiador de una obligación queda obligado a cumplirla en el caso de que el deudor principal no la cumpla. Y esta puede constituirse por una sola parte de la deuda o también bajo condiciones menos onerosas, pero la fianza siempre debe constituirse en la medida de la obligación principal, es decir, que no puede exceder lo que el deudor debe y tampoco debe constituirse bajo condiciones más onerosas que la obligación principal. Los requisitos del fiador. La persona que debe otorgar un fiador, que debe brindar un fiador para una obligación principal, debe dar por tal a personas que reúnan las siguientes cualidades. Es decir, el fiador debe ser una persona capaz de obligarse y que no posea ningún fuero privilegiado, que esté sometido o que se someta a la jurisdicción del tribunal que conocería del cumplimiento de la obligación principal y que posea bienes suficientes para responder de la obligación, sin tomar en consideración los bienes del fiador que se encuentren embargados o que se encuentren en litigio y tampoco los que estén fuera de la República. Vamos ahora con el contrato de prenda. La prenda es un contrato por el cual el deudor da a su acreedor una cosa mueble en seguridad de su crédito, la que deberá sustituirse al quedar extinguida la obligación. Esto según el artículo 1837 del Código Civil. También puede un tercero dar prenda por el deudor, según el artículo 1843. Quiere decir que la prenda no la debe entregar únicamente el deudor, sino que una tercera persona puede garantizar el cumplimiento de la obligación del deudor entregando en prenda un
bien o una cosa mueble. Dentro de las características de este contrato tenemos que es un contrato unilateral, que es un contrato real porque comprende la entrega de la cosa, que es un contrato de garantía y accesorio, que es indivisible y no traslativo de propiedad u otro derecho. La prenda concede al acreedor el derecho de hacerse pagar con privilegio sobre la cosa obligada, es decir, sobre la cosa que se entregó en prenda, privilegio sobre otros acreedores. Pero este privilegio solo será válido, es decir, que el contrato de prenda será válido cuando haya un instrumento de fecha cierta que contenga la declaración de la cantidad debida y la especie y naturaleza de la cosa dada en prenda, o una nota con su calidad, peso y medida. Esas son las formalidades con las que debe contar el contrato de prenda. Las facultades del acreedor prendario comprende el derecho de persecución de la cosa dada en prenda y el derecho de solicitar el remate judicial. Los derechos de el acreedor prendario sobre la prenda comprende poseer la prenda, el derecho de retener la prenda y el derecho de hacer vender la prenda judicialmente en el caso de que no se cumpla con la obligación principal. Por su parte, este acreedor prendario también tiene obligaciones sobre la prenda, que es restituir la prenda con los accesorios y frutos por ella producidos, guardar y conservar la prenda y no usar la cosa dada en prenda. El contrato de prenda se extingue por vía principal por las causales de extinción de derecho común, es decir, por las causas de extinción de los contratos en general, o por vía de consecuencia al extinguirse la obligación principal que garantiza, es decir, que si la obligación principal se extingue, la prenda también queda en esta misma condición. Vamos ahora, para culminar, con el contrato de hipoteca. La garantía por excelencia no es otra que la hipoteca. Nos corresponde ahora estudiarla en sus variantes legal, judicial y convencional. Se puede definir la hipoteca como el derecho real que constituye sobre los bienes del deudor o de un tercero en beneficio del acreedor para asegurar con esos bienes el cumplimiento de una obligación. En este caso, debemos tener claro que no se trata de un contrato real, ya que no se necesita la entrega de la cosa para su perfeccionamiento, como sí ocurre con la prenda. Los requisitos necesarios para constituir la hipoteca son la publicidad. Según nuestro ordenamiento jurídico, toda constitución de hipoteca está sometida a la publicidad instrumental. Con esto se evita la constitución de hipotecas ocultas que terceros no puedan conocer y que puedan perjudicar con esta publicidad. Se refiere entonces a la protocolización del documento donde se constituye la hipoteca ante la oficina subalterna del registro del estado donde esté situado el inmueble hipotecado, siendo esta publicidad un requisito esencial para la existencia de la hipoteca. La designación especial de los bienes sobre los que se constituye. La ley exige la asignación especial de los bienes para evitar hipotecas vagas o generales que hacen imposible determinar con precisión cuáles son los bienes objeto de hipoteca, y esto se hace respetando los intereses de los terceros. Y el tercer requisito es la determinación de una cantidad de dinero. Es necesario que se determine la cantidad de dinero a que tiene alcance el crédito garantizado, para que los terceros puedan conocer con precisión el monto de gravamen de cualquier inmueble sobre el cual pese una hipoteca, y tengan pleno conocimiento de los derechos que sobre ese bien tiene el poseedor y las limitaciones de los mismos. Dentro de los bienes susceptibles de hipoteca inmobiliaria tenemos los bienes inmuebles, así como sus accesorios reputados como inmuebles, el usufructo de esos bienes inmuebles y sus accesorios, con excepción del usufructo legal de los ascendientes, y
los derechos del concedente y del enfiteuta sobre los bienes enfitéuticos, que ya sabemos de qué se trata porque ya estudiamos el contrato de enfiteusis. Dentro de la clasificación de la hipoteca tenemos la hipoteca legal, la hipoteca judicial y la hipoteca convencional. La hipoteca legal es aquella cuyo título inmediato es la propia ley, es decir, que es la ley la que otorga al acreedor el derecho de constituir la hipoteca. ¿Cómo se constituye esta hipoteca legal? Para que esta hipoteca legal quede constituida es necesario, como en toda hipoteca, el registro en la oficina subalterna del documento donde esté situado el inmueble hipotecado. La hipoteca judicial se da cuando un fallo o decisión judicial confiere a un acreedor el derecho de constituir una hipoteca sobre bienes del deudor. El acreedor favorecido por esta sentencia deberá designar ante el tribunal los bienes especiales del deudor sobre los cuales pretende establecer la hipoteca, expresando la situación en la que se encuentra el mismo y los linderos. Y por su parte, para culminar, la hipoteca convencional tiene su fundamento en el contrato entre el acreedor y el constituyente de la hipoteca, quien puede ser un tercero o puede ser el deudor de la obligación principal, y para que tenga validez debe ser registrado. En este caso, la hipoteca convencional se considera un contrato solemne, accesorio, gratuito u oneroso según los que las partes pacten. Con esto hemos culminado el estudio de los contratos nominados.